Bien, muy buenas tardes a todos. Qué bueno verles una vez más. Y esta semana estaba escuchando una narración, o vi, como en un video también, y pues algo muy importante para mí. Pero me quedé pensando acerca de la realidad de lo que estaba escuchando. Y esto se trataba de que algunas veces, o mucha gente, ve este libro, o que es la Biblia, como un montón de hojas, ¿verdad? Y letras. Y si lo vemos desde esa manera, pues sí lo es un montón de letras y con muchas historias, ¿verdad? Pero estaba concluyendo y pensando que realmente esto es más que eso. Esto es como una ventana. Y aquí puse una fotografía donde vemos como una ventana hacia afuera. La palabra de Dios es como una ventana en el que nos hace asomarnos, ver, sí, sobre estas letras y estas historias, sobre todo el corazón de Dios, lo que Él piensa de nosotros, lo que Él quiere comunicarse y que conozcamos y nos acerquemos a Él. Entonces la palabra de Dios o este libro no es nada más un montón de letras y de historias, sino es una ventana hacia el corazón de Dios y cómo podemos conocerlo y seguirle. Y en esta serie hemos visto varias conversaciones que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo con diferentes personas, todo tipo de personas, de todo trasfondo, y cómo cada una de esas conversaciones nos muestran cómo es Dios, cómo es Jesús, qué es lo que Él pensaba o cómo Él quería darnos a conocer el corazón de Dios para nosotros. Y lo encontramos en su palabra. Todos crecemos con una necesidad de saber si alguien se está fijando en nosotros. Yo no sé si te acuerdas tú cuando ibas creciendo, te gustaba que tus papás o tu papá o alguien que tú apreciabas mucho se estuviera dando cuenta de lo que tú estabas haciendo. O sea, que estabas jugando el fútbol. Yo me acuerdo que jugando mi papá se quedaba a un lado afuera del campo y por una reja me estaba dirigiendo casi, ¿verdad? En persona y era adolescente y un poco me molestaba y un poco me agradaba porque decía, ay papá, todos están escuchando lo que me estás diciendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me daba cuenta que mi papá me estaba viendo. Todos crecemos con una necesidad de que alguien a quien amamos en verdad esté escuchándonos, esté fijándose sobre nuestras vidas. Y bueno, todavía más cuando algo grave está pasando en nuestras vidas. Si queremos que Él nos vea, alguien que nos ama, y en este caso Dios, ¿cuánto más necesitamos que Dios nos vea y estemos seguros que está fijándose en nuestra vida cuando está pasando algo difícil en nosotros? A veces pensamos, ¿será que Dios realmente le importa? ¿Será que Dios está realmente atento a lo que me está pasando? Porque de repente parece que no, por lo que está sucediendo. Especialmente cuando la cosa va mal o cuando hay una temporada difícil. Pensamos, ¿será que Dios está interesado en mí? Quiere verme, está fijándose en mí. Y pensamos muchas veces al cuestionarnos si será cierto, si es que acaso Dios existe, si es que acaso Él es real, que está por ahí. Y si está interesado en verdad en lo que ahora mismo estoy pasando. Pensamos de esa manera. Y cuando recibes noticias, por ejemplo, de que no esperaba recibir, como quizá un divorcio o cáncer o que va a tener que sufrir ciertas cosas y me están pasando cosas muy malas, piensas, ¿y por qué me estará pasando esto? Yo creo que vamos a separarnos, o mis hijos andan mal. A Dios le importa. A Dios le interesa, está fijándose en mí, Él está interesado en mí, Dios quiere ayudarme. Tenemos que abrir la ventana y darnos cuenta en la palabra de Dios que en verdad Él está interesado en nuestras vidas. Él está interesado que lo conozcamos aún en medio de lo que está pasando. Porque cuando estamos pasando por algo malo, solamente queremos solucionar ese algo malo, o que la tristeza se vaya. Pero Dios está muy interesado en que en medio de lo que estás pasando, abras como la ventana de su palabra o la ventana hacia quién es Él y le conozcas aún en ese tiempo difícil. Hoy vamos a aprender que Dios está muy cerca aún cuando no lo sentimos. Dios está muy cerca de ti
aunque tú no lo sientas, aunque tú estés quizá extraviado entre las cosas que pasan en la vida. Constantemente nos confundimos, estamos extraviados de todo lo que pasa, porque es algo muy importante para nosotros. Y sin embargo, hoy vamos a aprender esto, que Dios está muy cerca, aun cuando no lo sentimos. La conversación de hoy es con una mujer llamada María Magdalena. Y todos hemos escuchado quizá este nombre alguna vez. Su nombre es realmente, así se le conocía a muchas personas en la actualidad, y desde entonces se llaman María. Y ¿cuántas Marías hay aquí? Personas que se llaman María. ¿Verdad? Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero desde entonces hay muchas personas que se llaman María, y ella le decían María Magdalena porque era de la región de Magdala, de un lugar donde así se le conocía. Y quizá podemos pensar un poco acerca de ella en el sentido de que cada Semana Santa sacan documentales o cosas en la televisión acerca de poner en duda lo que es la historia del Evangelio. Y hablan mal de Jesús, de María Magdalena, de algunos otros discípulos, y esto lo vemos cada Semana Santa, fíjate, y hacen dudar nuestro corazón, porque queremos celebrar, y como cantábamos hoy, que no nada más en Semana Santa debemos hacerlo, Jesús está vivo, Él resucitó. La verdad acerca de buscar a Dios es que Él está vivo, que Él resucitó. No adoramos a algo que está muerto o a alguna cosa que está en el pasado, sino a Jesucristo, que resucitó de los muertos, venciendo todo maldad y a la muerte. Sin embargo, en esta temporada de Semana Santa salen documentales acerca de cosas raras de los evangelios que ponen duda en nuestra vida. Pero lo que sí sabemos de María Magdalena, quizá no sepamos todo, pero la Escritura dice que ella estaba endemoniada. ¿Usted ha escuchado esta manera de estar de alguna persona? Estaba endemoniada, tenía 7 demonios. Y en situaciones así, pues aparte de estar atrapados en la maldad, atrapados en lo que el diablo hace en una vida, llena de soledad, quizás sin esperanza. Gente a veces no sabe qué hacer con personas que están así y pues tratan de ocultar todo o en desesperación sin saber. Sin embargo, cuando las personas, quien quiera que sean, cualquier cosa que estén pasando, aun si están endemoniadas, cuando las personas conocen a Cristo, todo cambia. Y aquí dice, todo cambia cuando conoces a Jesucristo. Cuando conoces a Jesucristo vivo, no el de la historia y el de alguna imagen, sino a Jesucristo vivo, todo cambia en una vida. Empieza a ser transformada. Los seguidores de Jesús eran personas como tú y como yo, personas comunes, no habían alcanzado ciertos logros y por eso eran discípulos de Jesús. No habían alcanzado ciertas cosas y por eso seguían a Jesús. Sencillamente Jesús escogió después de orar a ciertas personas, y yo tengo la idea de que quizá los escogió porque eran personas como tú y como yo, sencillas, con muchas cosas que nos pasan, con dudas quizá en el corazón. Pero Él los escogió, ¿para qué? Para que no hubiera ninguna duda que habían conocido a Jesús después de que vieran la transformación. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, Jesús no quería que hubiera ninguna duda en decir, si hubiera escogido alguien muy educado, ¿verdad? Y para ser sus discípulos, diría, no, pues es que Él fue a la escuela y por eso está transformado. Pero escogió personas sencillas para que no hubiera ninguna duda de la transformación que había en una vida. Si tú conoces a Cristo, entonces en ti hay un sello, hay una garantía, hay una transformación, y Jesús cambia vidas. Si conoces a Jesús, Él empieza a cambiar tu vida. Eso es lo que le sucedió a María Magdalena. A pesar de que tenía 7 demonios, ¿verdad? Estaba endemoniada, conoce a Jesús y empieza una transformación en su vida. Yo no veo aquí a alguien que esté endemoniado, o al menos eso creo, ¿verdad? Algunos parecen que sí, pero la verdad es que independientemente cómo creas tú que estás, si conoces a Jesucristo, tu vida empieza a cambiar. Y si no hay un cambio en ti, quiere decir que a lo mejor no lo conoces, que no has entrado a ver en la ventana de la vida eterna, de decir quién es Jesús. María Magdalena sin esperanza,
sin esperanza, pudo ser transformada. Y lo que Jesús hace, lo que hizo en ella y lo que hace en nosotros, y quizá aquí sea un lugar para revisar cómo está tu corazón, cómo está tu vida, está siendo transformada. Porque lo que Jesús hizo es que Jesús la liberó de su pasado, de todo lo que había quedado ahí. Todos tenemos un pasado. Y a veces muy poco agradable de contar. Todos tenemos un pasado. Una mala historia, malas historias. Nuestro pasado muchas veces no tiene nada de brilloso o de ejemplar, o algunas veces es muy, muy vergonzoso. Y no es que me vinieron a contar tu historia, pero todos somos iguales. Pero ese pasado nos aprisiona y no nos deja avanzar en la vida y no nos deja seguir a lo que está delante. Pero Jesús, si cuando llega a una vida, Él empieza a liberarnos de nuestro pasado para que entonces tenga la libertad. Hay personas en nuestro siglo XXI que vivimos completamente atrapados, atormentados por su pasado, completamente atorados, sin poder avanzar porque su pasado no los deja avanzar. Pero Jesucristo llega a la vida sin esperanza de María y le da una libertad para su vida. Jesús es el único que puede liberarte de tu pasado. ¿Sabes? Los pensamientos positivos son buenos, pero es como la aspirina. Te quita el dolor, pero no te quita realmente la enfermedad. Entonces uno puede rodearse de pensamientos positivos, lo que es muy bueno, es más bueno que rodearse de pensamientos negativos. Pero realmente los pensamientos positivos no te pueden libertar. Porque es algo más que en la mente, es una condición en el alma. Es como estar atormentado por 7 demonios, pero cuando Jesús llega al corazón de una persona, entonces en verdad hay libertad, porque Él es el libertador, porque Él quitó las cadenas de que esclavizan a las personas al resucitar de los muertos. Por eso cantábamos hoy, por eso debemos cantar siempre, que Él está vivo. Y si por alguna razón tú te sientes atado a lo que ha pasado en tu vida, necesitas conocer y seguir adelante, seguir a Jesús para que tu vida pueda gozar de libertad que Él ofrece. Todo mundo necesitamos de la libertad que Cristo ofrece. Los pensamientos positivos son buenos, pero nadie te puede dar libertad, solamente Jesucristo, y que tú lo conozcas y que tú te mantengas siguiéndolo, porque eso es lo que hizo María. ¿Sabes que María Magdalena, cuando fue liberada, ella se convirtió en una seguidora de Jesucristo? Y es más, el registro del Evangelio de Lucas dice que había varias mujeres que apoyaban financieramente el ministerio de Jesús, incluyendo a María Magdalena. Entonces, estaban siendo transformadas, y no solamente le liberó de su pasado, sino también le dio propósito para su presente. Todo el mundo necesitamos ser liberados de nuestro pasado, de lo que nos tiene aprisionados, la vergüenza o algo que sucedió, quizá una tragedia, quizá algo que no has perdonado, quizá algo que es una tragedia para ti, el que tú oraste que Dios hiciera algo y por alguna razón no sucedió como tú pensabas y te has quedado aprisionado en el pasado porque según tú Dios te quedó mal. Pero no hay tal cosa a menos que seas liberado por Jesucristo. Cambia tu manera de pensar. Pero también, no solamente te libera de tu pasado, sino también te da propósito para el presente. Quizá igual de males que Dios te libere, pero que tú no tengas un propósito para vivir. Y hay propósitos buenos para vivir, pues el pagar las cuentas, el que nos vaya más o menos bien, los hijos, la familia. Son buenos propósitos, pero no son propósitos eternos. Solamente el propósito que Jesucristo te da, cuando tú lo conoces, te puede dar vida eterna, vida en el presente, propósito para vivir. En estos días vi a muchas personas en ciudades muy, muy buenas, muy padres para vivir, inclusive aquí en nuestra ciudad. Pero vi muchas personas que les llamamos vagos o vagabundos, o pidiendo cosas. Yo no los juzgo a ellos, pero pienso, seguramente perdieron su propósito para seguir viviendo. Seguramente en algún momento de su vida, con razón o sin razón, para ellos sí han de tener razón, pero perdieron su propósito en la vida. Y perder el propósito de Dios en el presente te hace casi igual que si estuvieras esclavo.
Quizá yo te he contado que, no sé, esas personas a veces nos dan miedo, ¿verdad? No sé si tú has manejado y de repente ves acercarse uno y qué haces con tus seguros del auto, ¿verdad? O no sé qué haces, ¿verdad? O quizá les das algo, o quizá le dices a tus hijos, pórtate bien, si no él te va a llevar. No sé si has hecho cualquier cosa de estas cosas. Pero yo de niño crecí pensando, cuidado con esa gente, están mal. Y se me ocurrió un día hablar con unos de ellos. Entonces tenía un poco de miedo porque dije, no sé qué me va a pasar. Estaba corriendo, ¿verdad? Un poco y llegué y estaba uno sentado en una banca. Estaba todo, era un vago, estaba todo así mal. Y entonces le hablaba y no me contestaba. Él estaba con la sección de empleos del periódico de ese día tratando de unir las puntas del periódico. No sé, no creo que estaba buscando empleo, pero estaba así como, y le decía, ¿cómo estás? Y no decía nada, nomás. Y luego, ¿cómo te llamas? No me decía nada. Dije, oye, ¿tienes hambre? Te invito a desayunar. Y volteó. Y dijo, a ver. Y ahí andaba el loco y el loco de Juan al lado, ¿verdad? Yendo hacia desayunar. Y platiqué con él un poco. Después me encontré a otros y también platiqué con ellos. A uno le regalé mis tenis y para que corras, ¿no? Y él no quería correr, ¿verdad? Pero cuando pierdes tu propósito, ya dije familia, hijos, pagar las cosas, esos son buenos propósitos. Digo, los propósitos que nos hacemos cada año, pero esos propósitos no nos sostienen. Necesitas el propósito eterno de Dios para que puedas seguir avanzando en la vida. Si no, aunque te vistas como muy bien en domingo, por adentro tu alma es como un vago que está ahí tirado y que no quiere hacer mucho. ¿Sabes? La Biblia dice que la vida eterna, el propósito de Dios para ti es esto, que te conozcan a ti. Jesús está diciendo, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito del hombre. Esa es la vida eterna. Esa es la vida que tú necesitas a pesar de lo que hayas sufrido o de lo que estés sufriendo ahora mismo. No puedes perder el propósito en el presente porque vas a hacerte como un vago. Vas a perder propósito para vivir. Eso es lo que Jesús hizo. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, no tienes propósito para vivir. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, no tienes propósito para vivir. If you don't have Jesus in your heart, you don't have purpose to live. You don't have anything to overcome things in the present. Necesitas en tu corazón seguir a Jesucristo. Y no solamente hizo esto, Jesús también aseguró su futuro. Jesús no solamente liberó a María Magdalena, que estaba endemoniada de su pasado, no solamente le dio propósito, sino también le aseguró su futuro en los próximos días, pero también su futuro eterno. Y seguramente tú, cuando has sufrido o estás sufriendo ahora mismo, necesitas saber que tu futuro está asegurado, con o sin las cosas que tú pensabas que ibas a tener, o las personas que iban a estar a tu alrededor. Pero necesitas asegurarte, necesitas saber que Jesús está contigo para que tu futuro esté asegurado. Y Él se encargará de hacer lo que Él se propuso contigo, para ser transformado. No solo por los siguientes días, sino por la eternidad. Ella se convirtió en una seguidora de Jesús. Ella estaba ahí durante el proceso de condenación de Jesús. Se convirtió en su seguidora. María estaba cerca cuando Jesús iba a ser castigado, cuando lo estaban enjuiciando, cuando lo estaban latigueando, cuando estaba en medio de sus problemas, porque para ella era muy importante su libertador, quien la había liberado y dado esperanza para vivir. Yo no sé si todavía sigues enamorado o te has encariñado con alguien, o aprecias tanto a alguien que dices no puedo vivir sin él o sin ella. Y esa es parte de la vida. Pero María tenía un amor más allá del que nosotros conocemos y que podemos experimentar cuando amamos en verdad a Jesús. Y decía, no puedo vivir sin Jesús. Y es cierto, pero ella lo conocía personalmente como tú conoces a las personas cerca de ti. Ella estaba tan cerca de eso y lo vio levantado en una cruz, castigado, sangrando, y lo vio también dar su último aliento.
En esos momentos, para alguien que tiene esto en el corazón, es como que se acaba la vida. Es como que quizá por su mente pasó, y esto es todo. Yo fui liberado, yo di todo, yo seguía a Jesús y ahora ya no está conmigo. Esto es el final, ya se acabó la vida para mí. ¿Cuántos llegamos a un momento en el que decimos, ya no hay propósito para vivir, ya se acabó todo para mí, porque esto sucedió? María decía, yo di toda mi vida por esto. Ya se acabó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Destruyeron la razón de mi vivir. Pero ¿sabes qué? Los primeros testigos fueron mujeres de que Jesús había resucitado, como cantábamos hace un momento. Y hoy vamos a leer brevemente esta conversación, porque cuando la vida va bien, tú sientes que Dios está contigo, ¿no es cierto? Cuando la vida va bien, tú dices, ¿cómo Dios me ama? Cuando te pagan, dices, cómo Dios me ama. Cuando tienes que pagar las cuentas, dices, no, ya no, Dios me ama. Cuando te dan un aumento, dices, ¿cómo Dios me ama? Dios está conmigo. Cuando consigues novio o novia, dices, Dios está conmigo. Cuando te promueven en tu trabajo, dices, Dios está conmigo. En eso no hay problema, porque pues ahí todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué pasa en tu vida cuando las cosas van mal? Cuando las cosas no empiezan a darse como tú pensabas. Vamos a leer en tus notas la narración de esta conversación, porque ahorita María en la historia no sabe qué va a pasar con su vida. Ha sufrido una gran tragedia. Jesús ya murió. Y vamos a ver lo que dice el verso 11 en la tercera página de tus notas. Dice, María se encontraba llorando. Así nos encontramos en dolor muchas veces, ¿verdad? Fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. No parece que suceda nada, ¿verdad? Porque ante una desgracia, ante un gran dolor, aún así estaba ella. Y muchas veces nosotros también estamos así. Vemos algo glorioso, como en este caso unos ángeles, y ella parece como, unos ángeles, está bien. Porque estaba llena de dolor. Con razón, quizá, para ella. El verso 13 dice, escucha esto, dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Ella estaba pensando que alguien había venido, porque se dio cuenta que la puerta de la tumba estaba abierta, y llega y no ve a Jesús adentro. Y ella no pensó que iba a estar vivo. Ella pensó que alguien había venido a robarse el cuerpo de Jesús. Y para esa cultura, en sus tiempos, tenía que haber un buen entierro o un buen momento, ¿verdad? De sus últimos momentos en la tierra, para que después en la vida venidera de ellos pensaban hubiera un buen futuro para tal persona. Entonces ella, como amaba tanto a Jesús, decía, no puede ser que en estos últimos momentos se hayan robado el cuerpo de Jesús. Y los ángeles le dicen, apreciada mujer, pero ella está llorando. El verso 14 dice, dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. ¿Qué dice ahí? Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. ¿Cuántas veces Jesús nos quiere decir algo, pero estamos tan llenos de dolor, ofuscados o llenos de tragedia en nuestra mente, con razón, claro, porque así es la vida, pero no nos damos cuenta que Jesús está cerca de nosotros? Como vimos al principio, Dios está muy cerca de ti, aunque no lo sintamos. Ahorita si te está yendo bien, pues no hay ningún problema para ti, dices, pues está bien. Pero cuando te vaya mal, ¿qué va a pasar en tu corazón? ¿Qué va a pasar con tu fe? Y fíjate lo que dice el 15, dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. Jesús sabe muy bien qué está pasando en tu corazón. Y por principio de cuentas debes de saber que el cielo sabe que tú eres muy apreciado. Porque los ángeles dijeron, apreciada mujer. Jesús le dijo, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Jesús estaba queriendo decir, estás pasando por un tiempo malo, sí, pero realmente no es como tú piensas.
Hay algo más de lo que está pasando. No es el todo en la vida. Hay algo más importante todavía, aunque la tragedia. Cuando perdemos la mirada en lo que está pasando y nos confundimos con que lo que nos está pasando es lo máximo en la vida, perdemos de vista que Jesús tiene algo todavía más importante de lo que nos está pasando. Jesús está diciendo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Fíjate el verso 15 una vez más. Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Ella pensó que era el que cuidaba ese lugar, porque en ese tiempo, pues la gente que cuidaba un lugar como ese tenía que llegar temprano y empezar a hacer su labor en esos lugares para que estuviera bien. Y confundió a Jesús. Hay que llorar, sí, por lo que vale la pena. Pero una vez que ya lloraste, hay que ver ahora lo que está enfrente de tus ojos si sigues a Jesús. Lo que sigue para ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Es necesario pasar al siguiente momento con Jesús y abrir la ventana de nuestra alma que tenemos cerrada por el dolor. Cuando estamos pasando por tragedia y dolor, cerramos toda ventana de nuestra alma y nos metemos ahí, y es difícil que alguien nos diga algo que nos aliente. Es difícil que alguien diga algo que nos haga sentir bien. Pero necesitamos abrir la ventana y conocer a Jesús en esos momentos. Yo no estoy seguro, pero como escuchábamos hace un momento, seguramente varios de aquí están encerrados, ¿verdad? En su propio dolor, con razón. Pero tenemos que aprender lo que Jesús quiere, porque María estaba encerrada en su dolor y Jesús mismo le está hablando. Y ella, en su mala visión, ¿verdad?, confunde a Jesús con uno que cuida el lugar. Todo el tiempo Jesús está ahí. Todo su aprecio por nosotros está ahí en medio de lo que nos está pasando. Pero nosotros estamos pensando en nuestro dolor. Jesús le había dicho que nunca los iba a abandonar. Cuando Él estaba vivo en persona, les dijo, nunca los voy a abandonar. Nunca voy a dejarlos solos. Por eso tenemos que aprender a nunca dudar en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Nunca dudar en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. La palabra de Dios es una ventana hacia el corazón de Dios. Y cuando estamos en nuestro tiempo con Él, tenemos que recordar esas palabras. Es bien importante que en medio de lo que está pasando en nuestras vidas, aprendamos a escuchar, a conocer lo que Dios quiere decirnos en medio de lo que está pasando. En todo momento. Es bien importante. La vida quizá para muchos va normal y no esperamos más, y así va a ser la vida y queremos una solución a nuestros problemas, pero no queremos abrir la ventana y conocer lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. En algún momento, cuando llegue el dolor, no vas a saber qué hacer, estarás perdido completamente. En lugares como este, es importante que cada uno de nosotros podamos abrir una ventana de nuestro corazón y pongamos nuestra mirada en lo que Dios dice. Nunca olvides en la oscuridad lo que Dios dice en la luz. Porque a todos nos llega algún momento difícil. Cuando estamos pasándola mal, asumimos cosas. Dios ya me dejó. A nadie le importa. Lo que es peor es que a la gente le gusta hacer drama, ¿verdad? En medio del dolor. Y hay algo que siempre me digo a mí mismo, no hagas drama. O sea, si has pasado algún momento de dolor, llora, ¿verdad? Y todo, pero no dejes que se convierta ya en una obra, ¿verdad? Y hay que doler, sí, pero en Jesús hay esperanza. María estaba en la presencia de Jesús, pero estaba perdida. No te dejes llevar por la confusión asumiendo cosas. Lo terrible es que cuando asumimos cosas que ya Dios nos dejó, que ciertas cosas están pasando, empezamos a distorsionar nuestra mirada. Asumir cosas distorsiona nuestra vista. Asumir cosas. Es como cuando están las cortinas en una ventana, ¿verdad? Ya no vemos más que sombras y movimiento, pero no sabemos qué está pasando allá afuera.
Asumir cosas distorsiona nuestra mirada, distorsiona lo que vemos y pensamos y entramos en confusión porque dependemos de nuestros sentimientos. En medio del valle, en medio del dolor, en medio de las cosas difíciles, Jesús sigue hablándonos. Ella asumió que Jesús era un cuidador y no su salvador. Estaba encerrada en su lógica. Cuando nos pasan cosas difíciles, simplemente pensamos lo que nuestra lógica dice y asumimos cosas. Ahora, asumir cosas cambia cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. Asumir cosas en la vida cambia cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. Quizá tú y yo podríamos decir, ¿cómo pudo confundir a Jesús? Bueno, nuestras emociones hacen que veamos cosas que no son. Con las personas que están cerca con nosotros y con las personas que están muy ajenas quizá a nuestra vida. Sin embargo, tenemos que entender lo que Jesús quiere decirnos en esta narración. Fíjate lo que dice el verso 16. María, dijo Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo quiere decir mi maestro o maestro. Y aquí hay una diferencia en las personas que decimos amar a Jesús. Podemos decir Jesús es el maestro o un maestro de tantos, ¿verdad? Hay personas que piensan, pues así como Jesús, pues está este otro y este otro. Pero ella dijo, mi maestro. Raboní quiere decir maestro, mi maestro. Puedes decir el Señor Jesús o mi Señor Jesús. Y eso hace toda la diferencia en una vida. El verso 17, cuando ella voltea emocionada de saber quién es Jesús, dice, no te aferres a mí, Jesús le dijo, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Jesús le estaba diciendo, mira María, estamos pasando a una nueva temporada. Todo este tiempo has podido gozar. En los 3 años no siguió a Jesús porque ella estaba endemoniada, pero los años que pudo estar, o el año o los meses que pudo estar ahí, ella podía disfrutar de la presencia de Jesús. Ven, José. Nomás ponte de pie. María podía gozar de la presencia de Jesús como estoy yo abrazando a José, ¿verdad? Y eso está padre, ¿verdad? O sea, ya gracias. Saludar a alguien está muy bien. Estrechar la mano, abrazar a alguien está muy bien. Gente ha pensado todavía, ¿cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo donde podía tocar a Jesús? Pero Jesús le estaba diciendo, no te aferres a mí. Estamos pasando una nueva temporada. Este año pasado, estos meses pasados, que pudiste gozar de mi presencia física contigo, ha pasado a una cosa mejor. María no podía darse cuenta. ¿Cómo puede ser algo mejor? Él le dice, no he subido hacia el Padre. Y dice, no he ido al cielo todavía, al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos, a los discípulos, a mis seguidores, y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. No se trata solamente de mí, dijo Jesús, se trata también de ti. No solamente Dios es mi Padre, dijo Jesús, también es tu Padre, también es tu Dios, también puede ser alguien que puede relacionarte, pero ya no vas a estar conmigo físicamente, María, o Juan, o Pedro, ¿verdad? Los que estaban ahí, ya no van a verme físicamente, solamente unos cuantos días más y tengo que irme. Y desde entonces, la gente que dice que ama a Jesús, nosotros que decimos que amamos a Jesús, tenemos que aprender a vivir sin su presencia física. Los que decimos amar a Jesús, tenemos que aprender a vivir sin su presencia física. Porque cuando nos pasan cosas difíciles, queremos que algo, Señor, si voy pasando por este árbol y se cae una hoja, eso quiere decir que tú... O si se abre la puerta cuando voy pasando, eso quiere decir que queremos señales y manifestaciones.
Pero Jesús estaba diciendo, es algo mejor todavía que eso. Tenemos que entender que no era la idea físicamente de que Jesús estuviera con sus discípulos para siempre. Era algo mejor. Sus promesas no es lo que sentimos en el momento difícil, sino las promesas que Él ha hecho. La presencia de Dios y su cuidado por nuestra vida no es un sentimiento solamente, es una promesa y es una realidad. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa, porque lo que promete Jesús no es algo que puedas decir, no, pues a ver si pasa. No, lo que promete Jesús, eso pasa, eso es una realidad. Nosotros los que decimos amar a Jesús en el tiempo difícil tenemos que entender que Jesús está más cerca de lo que nosotros podemos pensar, aunque no lo sentimos. Pero debemos despertar a la realidad que Él está más cerca, como María estaba cerca de Él pensando que era un cuidador, era Jesús. Y Él le da una comisión a María. Mira, María, no te aferres a mí, a mi presencia física. Aférrate a mi propósito, aférrate a mi vida. Pero tendrá que ser ahora a través de un nuevo tiempo, de mis promesas, de mi palabra, de lo que yo soy. Porque Jesús resucitó y por eso sus promesas son sí y son amén. Jesús resucitó y es una realidad, es un hecho real. Él está vivo, Él está conmigo. Yo hablé con Él esta mañana. Él está conmigo más allá de lo que yo pueda sentir. Si tú has decidido seguirle, hacerle tu maestro, tu salvador, Él estará contigo, aún en el tiempo difícil, para que puedas seguir viviendo, para que puedas seguirlo a Él y para que puedas comprender qué es lo que ahora tienes que hacer. Mientras las cosas se solucionan, no debe haber un sentimiento egoísta solamente pensando en lo que yo quiero que pase, sino cuál es el propósito de Dios para ti en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en este tiempo? Hay un escrito en la Biblia, en Romanos 14:9, dice: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Como de los que aún viven. Jesús fue el maestro de María Magdalena, como de todos sus seguidores, pero ahora debe ser tu maestro también, tu salvador en el tiempo difícil, y confiar en sus promesas. María no se quedó llorando en esos momentos, sino que hizo lo que Jesús le pidió. Vamos a leer en tus notas en el verso 18. Por último, dice ahí a mero abajo: María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Y les dio el mensaje de Jesús. Debemos aprender a confiar en los momentos difíciles, en las promesas de Jesús para nosotros. No solo para estar bien, sino para hacer lo que Él nos pide, dar su mensaje y que se repita en otros lo que Él ha hecho en tu vida. Yo no sé cómo estaba tu vida antes de Jesús, pero sin duda, si le has conocido a Él, Él está transformando tu vida. María Magdalena estaba sin esperanza, endemoniada, atormentada, atrapada, pero Jesús la transformó. Y es lo que Jesús quiere que pase con otros y dirigir nuestras vidas en su rumbo.